Y, tanto para extremidad superior como extremidad inferior. Oye, Y, perdón, me acabo de acordar que no estaba grabando. pero yo les voy a mandar las diapos y de Ya, verdad están pero claritas. se está grabando de todas maneras y ahí la diapositiva la compartimos con los chicos. El Gracias, resto Pauli. está bastante clarito. Y vamos a tener que evaluar dependiendo también del deporte que practique este deportista. Y obviamente gestos técnicos específicos, salto, carrera, pivoteo, y obviamente para eso tenemos otro tipo. También podríamos evaluar inicialmente un FMS, que es un screen del movimiento funcional en los deportistas, donde las pruebas nos van a entregar cuál es la articulación que podría estar más propensa a sufrir alguna lesión. Hasta ahí, chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? Si no, sigo. No, todo claro por el momento. Súper. Vamos a hablar del razonamiento clínico y el diagnóstico kinesia. Para lograr, vamos a tener que, para lograr realizarlo, tenemos que, primero que todo, basarnos en la CIP y en la forma que kinesiología ve CIP, porque el resto de las áreas de salud de repente pueden clasificarla según código y todo. Nosotros necesitamos darnos un enfoque más estructural de la CIP, donde vamos a tener 4 factores específicos que van a ser los que van a interferir directamente en la planificación de nuestro tratamiento. Vamos a tener una estructura que es donde vamos a describir la estructura que está lesionada, la estructura corporal, ya sea músculos, vértebras, articulación, cápsula. Vamos a ir a la función, que es donde nosotros vamos a intervenir directamente, que es la ausencia o la pérdida de algo que ya no puede recuperar producto de la lesión del paciente. El paciente se cortó supraespinoso, claro, el supraespinoso nos va a generar el movimiento de la separación del hombro, pero también van a haber otros músculos que nos van a ayudar a hacerlo, pero necesitamos ir a qué es lo que se perdió para tratar de restaurar. Dentro de las limitaciones de las actividades son las dificultades en ejecutar tareas que todos podemos realizar. Vestirnos, bañarnos, comer, hacer aseo quizás. Y las restricciones de la participación van a ir directamente enlazadas también con la pérdida de la limitación y van a ir enlazadas con esta pérdida de función, pero tienen un factor más psicosocial, más de recreativo, de cómo me inserto yo en la sociedad. Nosotros, a través del tratamiento de esta función, vamos a poder recuperar tanto la limitación de las actividades y de la participación. Y también, con lo anterior, vamos a establecer nuestro plan de tratamiento. Y con los factores contextuales, tanto las barreras como facilitadores ambientales y personales, vamos a poder establecer cómo va a ser la progresión del tratamiento, la evolución de nuestro paciente. ¿A qué me refiero? Si mi paciente presenta más barreras, como comorbilidades no controladas, que es un polifarmacia, que toma cualquier remedio, que está en una edad quizás más longeva, que es poco activo, por muy buen kinesiólogo que usted sea, va a ser difícil que el paciente pueda avanzar un pronóstico más favorable, porque van a haber factores que controladas o no tiene, que raramente consume fármacos, que no tiene hábitos y que esa activa, lo más probable es que nos cueste menos llegar a un pronóstico favorable y educarla. El razonamiento kinésico en general nos va a hacer este proceso reflexivo y cognitivo tenemos el diagnóstico, hicimos la evaluación completa y podemos Pame, establecer un se te está pegando la cámara. Te sugiero apagar la cámara. ¿Ahora mejor? ahí Sí, mejor. ya, super. Eh, vamos a poder que va a ser este pensamiento a No, se está volviendo a cortar todo. con eso vamos a cambiar.
es tratar de volver a la sala de Kine y a ver si ahí logramos tener un poco más de Ahí, estabilidad. ahí se te escucha estable, de hecho. Sí, no, es que de verdad estas cuestiones es como un búnker. ¿Me voy Ah, a tratar de ir a la otra sala? ¿Me pueden esperar un poquito? sí, dale. ¿Y ahí? ¿Me escucho mejor? Sí, te escuchas mejor, Pame. Ya, va a haber ruido ambiente porque mis pobres cabros están siendo torturados y trabajando, así que van a tratar de ser amables conmigo y no hacer tanto ruido. Ya. Entonces, estábamos en el razonamiento clínico. Ya, ¿se ve la diapo? Sí, sí se ve la Se ve diapo. todo bien, Pame. Muchas gracias. Ya. Entonces, vamos a tener la evaluación, la hipótesis, que fue lo que nos arrojó todos los datos que logramos pesquisar, después de haber realizado el examen físico y el diagnóstico y la intervención, y vamos a generar una reevaluación. Entonces, la idea es que nosotros podamos hacer este pensamiento analítico con toda la información que logramos obtener para también poder evaluar al paciente en su entorno y en la globalidad. ¿Cómo nos va si lo llevamos a algo un poco más práctico? ¿Qué tejido va a estar dañado? Tenemos una pregunta principal. Mi paciente acudió por una lesión X. Entonces tengo que ver qué tejido es el que está comprometido. De ahí voy a ver cómo ese daño o esa lesión afectó la función o la biomecánica del movimiento. Si después tenemos un diagnóstico claro, como un esguince, el esguince lo vamos a clasificar en qué grado es y dónde fue, y vamos a poder establecer la alteración de la estabilidad dinámica y las restricciones que se puedan presentar tanto al movimiento o a la fuerza o un déficit del control motor y la propiocepción. Y obviamente si el médico mandó fármacos para modificar el dolor, también nos vamos a tener las indicaciones y ver cómo nos van a afectar, teniendo en cuenta que antiguamente eh, todo se curaba con reposo y hoy en día entendemos que hay que dosificar la carga, no es dejar de hacer actividad, sino que dosificar. Y para que usted pueda dosificar bien, necesita sí o sí hacer un buen razonamiento clínico.
Y cuando vamos al diagnóstico kinésico, vamos a buscar dar una etiqueta a un grupo de signos y síntomas o síndromes que puedan estar afectando a nuestro paciente con la información que ya obtuvimos. El propósito es que podamos guiar las estrategias para esta intervención kinésica, mejorando también la comunicación con colegas, el equipo del usuario. Recuerden que ustedes cuando están de internos normalmente tienen una cierta cantidad de tiempo en cada campo clínico. Entonces, si usted no genera un buen diagnóstico kinésico, su compañero va a tener que volver a hacer toda la pega. Nuevamente, que no está mal que tenga que reevaluar y plantear sus propios objetivos, pero si usted dejó algo más claro, más específico, su compañero va a poder saber hacia dónde debe guiar su evaluación. Y así también poder facilitar la toma de decisiones si hay que reevaluar y volver a planificar los objetivos para que el paciente llegue a un resultado favorable. Datos relevantes que vamos a necesitar para el diagnóstico, sí o sí saber qué estructura está afectada y qué función está afectada. A eso le vamos a ir adjuntando tanto la limitación, la participación, como las barreras y los facilitadores que pueda presentar nuestro paciente. Teniendo el diagnóstico fisioterapéutico, vamos a poder generar el funcionamiento y la discapacidad, si es que tiene nuestro paciente, ver y tener claro si está afectando cuerpo, individuo, sociedad, recuerden, biopsicosocial, y plantear un diseño, una ejecución y un seguimiento de un plan de tratamiento o evaluación para que generemos estrategias que intervengan en la salud y generemos promoción en salud, buscando la rehabilitación completa de nuestro usuario. Vamos a las lesiones deportivas, dentro de todas las más comunes que podríamos llegar a pillar. Normalmente la diferencia va a estar... Las diferencias en las lesiones musculoesqueléticas van a ser en general debido a la práctica y a la característica del deporte. Van a tener un origen multifactorial porque va a depender no solamente si fue una lesión o un trauma, sino que pueden ser producidas por error de dosificación de carga, cambio de los implementos como el calzado, la superficie de entrenamiento, mala dosificación en los entrenamientos, no generar los tiempos de reposo que necesita también la estructura para poder descansar y reparar. Entonces, si no tenemos un buen enfoque de esto, vamos a generar que nuestro paciente empiece con pequeños dolores y se terminen transformando en lesiones que van a ser repetitivas. Teniendo en cuenta que la evidencia nos dice que hoy en día más del 97% de las lesiones deportivas no requiere llegar a quirúrgico. Perfectamente podrían ser tratadas con un buen enfoque kinésico. Y el abordaje siempre debe ser integral porque no nos podemos hacer cargo de todos los factores que pueden estar afectando a esta patología con nuestro paciente. Lesiones más comunes o más frecuentes, los esguinces. Vamos a tener una distensión ligamentosa que puede partir desde una distensión hasta llegar a un desgarro completo o parcial del ligamento, lo cual va a tener distintos enfoques en nuestro tratamiento. Tenemos que tener claro cuál fue el mecanismo de lesión para poder también establecer cuánto es el compromiso biomecánico que va a tener nuestro usuario. Dentro de los desgarros va lo mismo, pueden ser parciales o completos, y va a depender del entorno del tejido que se ve afectado. Lo podemos clasificar de 3 a 4 grados dependiendo la cantidad de fibras que se puedan ver afectadas. En las tendinopatías vamos a tener que hoy en día ya están todas clasificadas como tendinopatías, no es como antes que teníamos tendinosis y tendinitis, sino que son todas de tendinopatía, donde se generan distintas etapas en donde se va generando la degeneración del colágeno en el tendón. Y estos cambios histológicos también van a repercutir en cómo va a ser la respuesta al mecanismo de las lesiones. En las luxaciones normalmente van a ser por choques y van a generar una pérdida o completa de la congruencia articular o de la superficie ósea articular. Entonces vamos a tener más compromiso de otros tejidos, que no va a ser solo la articulación como tal, sino que va a haber un compromiso ligamentoso o capsular que también deberíamos ver cómo va a afectar al mecanismo. Las fracturas por estrés, normalmente por mala dosificación de cargas, vamos a poder presentar una fisura, y de esta fisura podría ir evolucionando a una rotura parcial de un hueso o microtraumatismos acumulativos repetitivos en el tiempo.
Normalmente se va a ver afectado más las lesiones a nivel de tibia, metatarsianos o peroné, pero obviamente va a estar relacionado directamente con el tipo de deporte que practica nuestro deportista. Y las lesiones meniscales pueden ir desde fisuras, desgarros o desprendimiento del cartílago. Obviamente va a depender a nivel de rodilla de los meniscos, si es el menisco interno o el externo, porque va a haber uno que va a estar más afectado a nivel sensitivo y va a depender mucho si ese pedazo de fibrocartílago está dando vuelta por la rodilla y genera bloqueos. Ahí ya cuando empiezan a generar mayor restricción de la movilidad, deberían entrar más a quirúrgico que con la pega que podríamos hacer nosotros desde el fortalecimiento. Vamos a enfocarnos en las tendinopatías y en los desgarros musculares. Recuerda, las tendinopatías normalmente son por sobrecarga mecánica o sobreuso de algún movimiento que va a afectar a un tendón específico. Va a afectar a la biología interna del tendón. Normalmente van a ser de inicio insidioso, van a ir progresando con el tiempo, va a estar ligado a movimientos repetitivos y acumulativos en el tiempo. El inicio va a ser un dolor agudo, repentino, que va a ir al médico, el médico le va a pedir una eco lo más probable y desde esa respuesta vamos a tener que la decisión que va a tomar inicialmente el médico. Normalmente lo van a mandar a kine para fortalecer el resto de la musculatura y bajar esta inflamación o este dolor en la zona. Vamos a tener que la vascularización se va a ver afectada, se va a ralentizar los tiempos de curación o se van a interponer las fases de reparación. Esto en general va a ir afectando directamente a la reparación biológica de la zona. Vamos a tener que, cómo se va a comportar el paciente a nivel del ejercicio. El dolor mejora notablemente con el calentamiento o el movimiento, pero después de que termina de hacer los ejercicios, pasan las horas, va a volver a empeorar el dolor. O el paciente no baja las cargas y sigue trabajando al mismo nivel de cargas. Vamos a tener un mecanismo lesión en común, siempre, es el movimiento repetitivo. ¿Ya? Porque vamos a sobreexigir la articulación, generando contracciones violentas y desaceleraciones o sobreentrenamiento activo. Elementos claves dentro de la rehabilitación, vamos a tener que saber restringir o dosificar estas cargas y trabajar a nivel isométrico inicialmente o controlado. Y vamos a tener que ir controlando el movimiento precoz y fortalecimiento de la musculatura alrededor. Pero también tenemos 3 etapas dentro de las tendinopatías que va a depender de la respuesta que tuvo inicialmente la lesión. La tendinopatía reactiva, vamos a hablar de la adaptación aguda ante la sobrecarga y a nivel tensil o la compresión no habitual. Ya esto va a generar que el tendón sufra un engrosamiento un engrosamiento fusiforme por un aumento de la rigidez a nivel del tendón y es que va a generar cambios celulares, pero no existe una presencia de inflamación clásica. Pero un minuto, por favor. Abajo, gracias. Esto va a generar que si la fase va a poder ser completamente reversible o vamos a lograr atender a este tendón en esta opción, en esta etapa y vamos a poder generar una rehabilitación completa sin que vuelva a caer nuevamente a una nueva lesión generando, no sé si reposo relativo, yo siento que esto es disminuir la carga. Recuerden, las tendinopatías hoy en día se trabajan con cargas progresivas. Para eso debo empezar de poquito a ir aumentando el estímulo. En la reparación inadecuada vamos a tener que ocurre cuando hay una cronificación del dolor. O sea, lleva mucho tiempo el paciente, ignoró este dolor o hizo kine y no hizo nunca más nada, porque nosotros nos generamos una buena educación en él, entonces con el paso del tiempo el tendón se va disminuyendo su carga porque ya no la tolera tan bien, va generando cambios a nivel celular más profundo, se comienzan a desorganizar las fibras de colágeno y se observa un incremento de la neovascularización. Y esto requiere también una detección, ojalá siempre oportuna, pero normalmente en Chile llegan todos los pacientes crónicos, y el foco va a estar en modificar la pauta de ejercicios o las cargas que él está haciendo en su vida diaria. Y cuando ya tenemos el tendón completamente degenerado, va a ser el estadio final, que va a ser un tendón crónico, que puede ser un tendón propenso a un desgarro, y va a tener alteraciones estructurales considerables y crónicas que se van a hacer
van a estar asociadas a la desorganización total del colágeno y perdiendo la competencia o la funcionalidad mecánica que tenía esta estructura previamente. Revertir estos en general va a ser más difícil. Normalmente estos tendones llegan a sufrir sí o sí desgarros y la mayoría de las veces desgarros completos. A nivel de las lesiones musculares, las más recurrentes siempre van a ser los desgarros, especialmente en deporte. Van a estar referidos a la pérdida continua del tejido, de las fibras musculares, va a depender de cómo lo vamos a clasificar. Va a haber presencia de dolor, presencia de una inflamación, de un hematoma, de una impotencia funcional y de una deformación estructural. El desgarro muscular va a generarse por mecanismos de contusión y de distensión muscular. Vamos a tener lesiones intrínsecas y extrínsecas. Las extrínsecas van a ser la contusión o una lesión sin laceración, no hay un corte. Y lo vamos a poder clasificar desde el grado 1 al grado 3. Y las lesiones intrínsecas, que va por ser exceso de movimiento, pueden ser afectaciones evidentes en la estructura, como presencia de calambres, contracturas y DOMS, especialmente en las personas que están recién iniciando ejercicio. Va esto a afectar la estructura a nivel de la elongación y puede presentar rotura parcial o rotura total. Entonces, en el grado 1 vamos a tener que es leve, van a haber pocas fibras desgarradas, la mayoría de las veces la aponeurosis está intacta y vamos a tener, a nivel de la ecografía, vamos a tener como 1 centímetro de desgarro. Perdón, de intramuscular es inferior a 1 centímetro en el caso. En el grado 2 en moderado tampoco se ve afectada la aponeurosis, va a haber una ruptura de una fibra de 1/3 de la superficie del músculo y podríamos verlo en la eco de alrededor de 3 centímetros. En el grado 3, que ya vendría siendo más grave, hay un desgarro que va a afectar sobre 1/3 de la superficie del músculo, que va a ser una rotura parcial, la mayoría de las veces mayor a 3 centímetros, acompañado de un gran hematoma interfacial que se va a poder objetivar. Y en el grado 4, que hay rotura total completa del vientre muscular, vamos a tener fibras retráctiles y afectadas, teniendo una ruptura y una ruptura total sin solución continua. Va a haber un gran hematoma, signos ecográficos, que la típica que es como en bandajo acampanado, que van a ver como, literalmente si la viéramos serían como que hubieran pequeñas olitas y no hay una continuidad completa en la fibra. Pero la mayoría de las veces, cuando hay pacientes que no llegan inicialmente cuando se desgarraron, sino que ya llegan en una etapa nuevamente más crónica, vamos a tener 3 factores que se van a ver los que más nos van a afectar, que va a ser la fibrosis muscular, que va a ser un granuloma cicatrizal. La cicatriz se ve alterada, que se impide el desarrollo y la reparación normal del tejido, dejando que disminuyan las funciones contráctiles y de la movilidad. Va a haber también un nódulo fibroso cicatrizal, que va a ser objetivado como un hematoma enquistado, como que se encapsuló en sí mismo, y esto va a provocar dolor y se va a acentuar notablemente con la palpación directa de la zona. Se va a notar un declive cuando usted está palpando y va a haber una reducción en la elasticidad del músculo y una impotencia funcional. Y la miotosis osificante, que va a ser la complicación más grave, que generalmente va a generar una metaplasia ósea o depósitos de calcio en el músculo. Esto se va a ver como, obviamente, asociado a molestias dolorosas persistentes a nivel de la contractura, una tumefacción, una retracción y una pérdida de la contracción muscular o del bamboleo del movimiento muscular. Normalmente todos sabemos esto, deberíamos saberlo, ¿no? En los primeros 5 días los vamos a tratar quizás con un protocolo de Price, reposo, crioterapia, compresión y elevación. Vamos a buscar quizás alguna herramienta fisioterapéutica, quizás un ultrasonido o el manejo de frío-calor para poder ir drenando este hematoma. Vamos a trabajar con vendaje neuromuscular, especialmente en forma de puntito, para optimizar la eliminación del hematoma y del aumento de volumen en la zona y proteger el músculo. Del quinto día en adelante seguimos con vendaje funcional específico o neuromuscular para generar una sensación o un input más positivo en nuestro paciente. Necesitamos favorecer la reabsorción de este hematoma y normalizar la lesión tisular, que puede ir desde
masaje transversal si el paciente lo logra soportar, favoreciendo la cicatrización y la reorganización de estas fibras, técnicas de drenaje si es pertinente, ejercicio activo, pasando quizás a técnicas miofaciales, estiramientos musculares y programas propioceptivos de control motor progresivo y ejercicios funcionales. Eso se los voy a dejar para que después lo puedan revisar, que son las fases según la fase de regeneración del músculo, cómo deberíamos irnos enfocando en el trabajo. Así que la van a tener ahí para que después la puedan ver. De inestabilidad articular y control neuromuscular, tenemos que tener en cuenta que existe el modelo de Panjabi, donde hay 3 estructuras que se van a ver comprometidas para mantener este subsistema de equilibrio o de estabilidad. Tenemos el sistema pasivo o estructural, que va a ser el componente óseo, capsular o ligamentoso, el componente activo o dinámico, que van a ser los músculos y los tendones, y el control neuromuscular o neural, que es el sistema nervioso central con sus mecanorreceptores. Al estar los 3 trabajando en conjunto, vamos a poder decir que tenemos una articulación o tenemos un buen control neuromuscular al realizar algún movimiento. Cuando este equilibrio se rompe, se va a comprometer la función, va a haber una pérdida de la movilidad o de la estabilidad al ejecutar el movimiento. En la inestabilidad articular vamos a tener dos áreas, el área mecánica y la funcional. Cuando estos subsistemas nuevamente vuelven a fallar, van a generar 2 vertientes. Si tenemos una inestabilidad mecánica, vamos a hablar de una laxitud, que puede estar definida como una insuficiencia física de una estructura estabilizadora pasiva. Y si vamos atrás, los pasivos eran los ligamentos y a nivel articular. Esto típicamente va a estar generado después de un traumatismo, como quizás el corte de un ligamento como el cruzado o un esguince de tobillo bastante importante. Y los hallazgos van a estar generados por aumento del rango articular en la traslación. El movimiento va a ser más amplio y no va a tener como un tope. Entonces, si nuestros mecanorreceptores, como tenemos el órgano tendinoso de Golgi, el uso neuromuscular, Ruffini Pacini, están ahí tanto a nivel de piel, de músculo articular, están para evitar estas traslaciones excesivas y ser una medida protectora al movimiento. Vamos a tener que, normalmente la persona va a caminar y no va a tener este freno que le va a impedir que se mueva más, porque al existir una laxitud ligamentosa, recuerden que el componente elástico del ligamento es bastante pobre, entonces no es que yo lo pueda estirar y pueda volver a su tamaño original. Entonces, si ya se distendió, voy a tener un rango de juego articular mucho más amplio y voy a ser más propenso o a generar una luxación o una fractura con luxación que corte aún más estructuras de la estabilidad mecánica. Y en la estabilidad funcional vamos a estar, en general van a ser por fallo articular, ya que va a ser durante la actividad funcional, independiente de lo que esté, si hay o no hay laxitud ligamentosa, sino que el subsistema activo y el control neuromuscular a nivel del sistema nervioso central no logra reclutar los músculos estabilizadores para que protejan esta articulación. Normalmente nos vamos a encontrar con pacientes que tienen inseguridad al movimiento o viene con una lesión de traumatismos repetitivos. Vamos a tener que la respuesta refleja y anticipatoria es inconsciente, que los músculos ante la información aferente proporcionado por los receptores articulares y musculares, y van a tener 3 componentes esenciales: la propiocepción, el mecanismo anticipatorio, que es el feed-forward, y el mecanismo de retroalimentación, que sería el feedback. Volvemos a lo mismo, si en control neuromuscular y propiocepción alguno de estos falla, vamos a presentar más inestabilidad al realizar los movimientos. La propiocepción vamos a tener que se va a ver afectada literalmente por la posición articular en el espacio. Ya el cuerpo ya no está sensando o su cerebro no logra entender dónde está posicionada en el espacio esta articulación y por lo cual el movimiento puede llegar a ser un poco más amplio o más aberrante. A nivel de los mecanismos anticipatorios, el sistema nervioso central planifica y activa los músculos estabilizadores antes de que ocurra algo, o sea, de factores como más de protección. Si yo siento que me voy a caer, voy a poner las manos para tratar de protegerme. Pero si hay alguna alteración en el rango de activación, lo más probable es que me caiga y no me pueda proteger porque la información no está llegando al sistema nervioso central, por lo cual no se puede mandar una respuesta rápida. Y a nivel de los mecanismos del feedback, vamos a tener que son las reacciones reflejas y reactivas que van a desencadenarse después de un activo
perdón, un estímulo de perturbación. Dentro de los mecanorreceptores, dentro de la cápsula y ligamentos, vamos a encontrar la desarticulación periférica o la pérdida de señal de rotura que se pueda generar en la articulación. Y esto va a generar un retraso en el tiempo de reacción del músculo. A nivel del feed-forward vamos a tener que hay una inhibición muscular atrogénica. Va a haber dolor, inflamación y un bloqueo de la señal a nivel del sistema nervioso central, lo que lo va a entregar una atrofia refleja por inhibición, como podría ser una lesión a nivel de rodilla que podría generar una inhibición del cuádriceps. Y a nivel del feedback o a nivel reactivo, vamos a tener estas pérdidas de estrategias de balance de equilibrio postural, por lo cual al caminar, al trotar, lo más probable es que podamos sufrir una lesión por una subluxación o esguinces repetitivos. ¿Cómo vamos a enfocarnos en tratar esto desde el abordaje kinésico? Vamos a tener que reeducar la corteza motora y las vías reflejas mediante trabajo temprano, que va a ser a nivel de control sensoromotor, estimulando los mecanorreceptores mediante técnicas de terapia manual, manejo del soporte con vendajes funcionales para que sean un feedback como más perceptivo, y ejercicios isométricos basándonos en el control del dolor. En la fase intermedia, vamos a empezar a trabajar con perturbaciones y controladas, dentro de que podemos trabajar en superficies inestables, podemos trabajar sobre platillo de Freeman, sobre BOSU, sobre colchonetas, dentro de tareas específicas, buscando que este feedback se vuelva a reactivar y podamos tener esta respuesta. Podemos iniciar trabajando en cadena cinética cerrada para favorecer esta coadaptación articular. Y en una fase avanzada vamos a empezar a trabajar con el entrenamiento anticipatorio del gesto deportivo. Ejercicios pliométricos enfocados en distintas velocidades, acelerar, desacelerar, mecánicas a nivel de los giros o cambios de dirección rápidamente, ejercicios que también tengan una demanda dual, que sean dos cosas a la vez. O sea, le estoy dando yo una información que quizás sea que el avance hacia anterior y aparte de eso le estoy enviando otro estímulo que puede ser enviar un balón y que lo sostenga y me lo devuelva. Dentro de lo que es el retorno deportivo, tenemos que antiguamente todo se llevaba al reposo y la mayoría de las veces se esperaba que el tejido biológico cicatrizara súper bien y de ahí empezábamos con el reintegro o el tratamiento. Hoy en día se ve que lo que tenemos que hacer es buscar bajar cargas y generar criterios funcionales objetivos, buscando que evitar que el paciente se vuelva a relacionar y vuelva a perder tiempo de su deporte o de su trabajo deportivo producto de alteraciones en el sistema neuromuscular y no pueda responder a las demandas de la competencia que se le puedan presentar. Dentro del retorno a la actividad, el paciente va a iniciar siempre con una readaptación física general. Se va a buscar realizar ejercicios de forma segura, pero aún no entrenando en el deporte específico. Si sufre una lesión de ligamento cruzado, no quiere decir que mi paciente, mientras esté esperando la reparación del ligamento, ya sea con tratamiento conservador o quirúrgico, que tengamos que dejarlo parado. Él perfectamente puede seguir trabajando lo que es la cintura escapular, lo que es core, y a nivel específico de la extremidad podríamos estar trabajando con NMS para seguir fortaleciendo la masa muscular y que no tengamos una pérdida por desuso. En el retorno del deporte nos vamos a enfocar en reintegrar el entrenamiento específico de la disciplina, ya sea como el gesto técnico, las cargas que manejaba previo a la lesión, o ir modificando cómo se preparaba tanto antes de la competencia como post competencia. Y en el retorno al rendimiento, nuestro objetivo va a estar en los atletas que compitan al mismo nivel. Entonces, para esto vamos a tener que tener, obviamente, previo haberlo evaluado antes de la lesión para tener una referencia a cuáles serían las cargas o los volúmenes o las intensidades de trabajo que él hacía previo a la lesión. Dentro de cómo podemos objetivar o qué nos va a entregar la información para ver si está de alta temprana o debemos esperar a la última alta, van a ser distintas informaciones. En la fase clínica de readaptación vamos a hablar de que el paciente debe tener ROM completo, marcha sin dolor, fuerza sobre el M4 y ausencia de alguna inflamación o alguna sintomatología. Puede estar el paciente ya generando el trote lineal,
controlado, fortalecimiento analítico con trabajo de pesa y control sensoromotor basal. En la de readaptación al retorno deportivo vamos a trabajar con fuerza sobre el 85% a nivel de las pruebas como de extremidades y una buena calidad del movimiento en el aterrizaje. Entonces, al saltar mi paciente, al llevar los cálculos, debe estar sobre el 85% para que yo pueda dar este paso, ¿ya? Y generando entrenamientos sin contacto físico aún, solo los gestos técnicos y pliometría. Ya en el alta definitiva van a hacer evaluaciones sobre el 90 y el 95 de la fuerza de salto, agilidad simétrica sí, ausencia de la kinesiofobia según la escala de Tampa, que es dentro de las escalas o cuestionarios que más nos va a entregar información objetiva. Y obviamente ya va a estar entrando al cierre total para volver a las competencias o el juego sin restricción de contacto. ¿Y qué pruebas funcionales podemos hacer? Va a depender del tipo de deporte, pero dentro de las que vamos a ver hoy día va a ser el test de balance en Y, que lo podemos hacer para extremidad superior como para inferior, y en el de inferior vamos a trabajar a nivel de anterior, posteromedial y posterior lateral. Y vamos a ver cómo está el control neuromuscular en estos movimientos de cadera, de rodilla y de tobillo. Se va a mantener el soporte unipodal en el centro y la pierna libre es la que empuja esta especie de indicador, que es como la evolución del start balance que hacíamos antes. Y en el caso de la extremidad superior, vamos a trabajar en la posición inicial, que es una posición de flexión. De ahí nos vamos a ir a mayor separación de brazos y después nos vamos a ir al inferolateral y también al superolateral en el movimiento. Después también podemos evaluar a nuestro paciente en salto. El single hop test, que va a ser salto unipodal del paciente, que puede ser registrando la distancia del salto realizada con una pierna. El triple hop test, que es la distancia realizada por 3 saltos en una pierna. Las dos primeras son lineales. El crossover hop test, que es registrando la distancia de 3 saltos, pero cambiando de dirección, haciendo cruzado. Y el Team Hop Test, que también nos va a ayudar a registrar al paciente cómo corre una distancia, cómo corre 6 metros saltando en una pierna. Y así vamos a determinar si el paciente está estable para volver a su trabajo. También pueden ser evaluaciones previas algunas para poder determinar los objetivos a trabajar. Y también podemos trabajar la evaluación de carrera frontal, deslizamiento lateral y carrera de retroceso, que vamos a trabajar en general con 4 conos que va a entregar una indicación que va a ir anterior, lateral izquierdo, lateral derecho y un punto medio entre los dos. Y de ahí va a partir el paciente en un speed, corriendo de un lado para otro, tratando de tocar los conos y volviendo al punto A o la meta. Ejercicio terapéutico, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué lo usamos? Está basado específicamente en la evidencia científica, en cómo vamos a entregar información a los mecanorreceptores, generando desde un estímulo mecánico a una señal química y celular, promoviendo la adaptación, la reparación y el remodelaje del tejido, que vamos a trabajar directamente en tendones, músculos, huesos y cartílagos, generando y viendo las estrategias que se podrían trabajar. Dependiendo de la naturaleza del tipo de la contracción, en isométrico podríamos estar empezando a trabajar en analgesia, concéntrico trabajando con fuerza basal, en excéntrico ya es buscando más aumento de fuerza muscular. Las intensidades van a depender de la magnitud del esfuerzo o del peso que se va a aplicar. Normalmente vamos a trabajar el porcentaje de una repetición máxima y en una escala de esfuerzo percibido de 1 a 10, para ir teniendo una comunicación directa con nuestro paciente y una repetición del ejercicio. El volumen va a estar determinado por la cantidad total del trabajo realizado. Vamos a calcular la serie, la repetición y la carga dependiendo del kilogramo del paciente y del tipo de rehabilitación que sea. Inicialmente podemos partir con cargas que estén relacionadas al 10% del peso corporal.
que van a ser cargas que van a estar bastante protegidas para realizar el movimiento sin que el paciente genere gran lesión. Después la frecuencia lo vamos a determinar según el número de sesiones por unidad de tiempo. Generalmente va a estar relacionada de cuántas veces a la semana vamos a ver al paciente, vamos a trabajar lo mismo todas las veces que lo veamos o vamos a ir variando de extremidad o de movimiento de reclutamiento muscular para poder determinarlo. Y el descanso va a estar relacionado con el tiempo de esfuerzo y pausa, va a depender de lo que usted quiera generar. En descansos largos podemos determinar de 2 a 3 minutos, buscando una recuperación del sistema nervioso central, y en los cortos vamos solo a estar buscando de 30 a 60 segundos disminuir el estrés metabólico. Y en la velocidad de ejecución, en el tiempo va a depender de la velocidad lenta de aumento del tiempo de tensión, de la velocidad explosiva de la fibra en la que estén trabajando, si es tipo 2 o tipo 1, y del ciclo de estiramiento y acortamiento. Pasa lo mismo con las elongaciones. Las elongaciones van a estar relacionadas desde qué tipo de deporte es y también de qué deportista es y cuánto tiempo lleva practicando el deporte. En la fase de progresión vamos a controlar la parte aguda del paciente. Entonces vamos a trabajar quizás a nivel isométrico, estático, con intensidades del 60 al 70%, con volúmenes de 4 a 5 series de 30 a 45 segundos y con pausas de 60 a 90, con frecuencias que pueden ser de trabajo diario para modulación del dolor o 2 veces al día, dependiendo de lo que tenga el paciente. Recuerden, el movimiento sí modula dolor. No necesariamente vamos a necesitar siempre la ayuda de alguna herramienta fisioterapéutica para poder bajar ese dolor. Y vamos a buscar, obviamente, evitar el cizallamiento a nivel articular. Vamos a trabajar con el criterio clínico, que va a ser de un dolor controlado y ausencia de signos de que puedan exacerbar la sintomatología. En resistencia y remodelación de la estructura, vamos a empezar a trabajar con más resistencia de la fibra, una intensidad de 7 a 8, del 70 al 80% de una repetición máxima, con un volumen de 3 a 4 series de 6 a 8 repeticiones, con tiempo y velocidad lento y con pausas de 2 a 3 minutos. Se va a buscar estimular la síntesis de la matriz y buscamos la hipertrofia muscular adición de la sarcómetra en serie. Y vamos a generar una capacidad de tolerancia a cargas pesadas a baja velocidad, sin dolor y con un índice de simetría limítrofe de mayor al 80% de fuerza. En la integración funcional y coadaptación vamos a trabajar a nivel mixto, cadena cinética abierta o cerrada. Vamos a buscar una intensidad de carga moderada, alta, orientada a gestos específicos de motor o técnicos. Vamos a trabajar con volúmenes de 3 a 4 series, de 2 a 10 repeticiones, con velocidades moderadas y rápidas controladas, favoreciendo la coadaptación articular, aislando y fortaleciendo los músculos débiles en cadena cinética abierta y reeducando patrones de movimiento. Vamos a trabajar con control neuromuscular estático y dinámico, balance simétrico y ausencia de compensaciones biomecánicas. Y dinámica avanzada o almacenamiento elástico, vamos a empezar a trabajar con todo lo que es la pliometría, vamos a trabajar con intensidad de máximas velocidades o peso corporal, con sobrecarga ligera, con volumen de dosificación por número de impactos de 40 a 60 y con pausas completas, o sea, más de 3 minutos, para evitar la fatiga del sistema nervioso central. Vamos a optimizar la rigidez muscular y el entrenamiento, almacenamiento y liberación de energía elástica tisular, buscando el LSI global del mayor a 90 y 95 en una batería de pruebas funcionales, como los HOP test, el test de balance NY. Y obviamente debe haber ausencia de kinesiofobia. Ya nos queda poquito, chiquillos. Agentes físicos. Tenemos que tener en cuenta que los agentes físicos son energías y materiales aplicados para la ayuda de su rehabilitación, dentro de los cuales se incluye el calor, el frío, el agua, la presión, el sonido, las radiaciones electromagnéticas y las corrientes eléctricas. Los agentes físicos se utilizan con otras intervenciones, no como la intervención de tratamiento.
el TENS, el ultrasonido, las ondas de choque no son el tratamiento, son la ayuda a que usted realice una buena rehabilitación. Dentro de termoterapia es el uso de calor con fines terapéuticos que consiste en aplicar calor específico en los tejidos, de preferencia un calor más húmedo que penetra mejor los tejidos y se te va a ocupar en fases más crónicas o subagudas. Va a mejorar la circulación, mejora la rigidez y alivia el dolor en la zona, especialmente en patologías crónicas, mediante la relajación muscular y del tejido conectivo. ¿Cuándo usarlo y cuándo no? Es ideal para problemas crónicos o lesiones que ya pasaron su fase inicial, para contracturas musculares, dolores articulares, dolores lumbares, cervicales, rigidez tras una cirugía o inmovilización. Contraindicaciones, lesiones agudas, porque si hay un corte inicial, podríamos con este proceso de generar una vasodilatación, podríamos aumentar el flujo sanguíneo en la zona y podría haber sangrado recurrente, heridas abiertas, obviamente inflamación aguda, alteraciones de la sensibilidad, como pacientes diabéticos o que no tengan, que tengan alteraciones cognitivas y obviamente en zonas de tumores, porque la vasodilatación lo que va a generar es también se vasodilate el tejido, el sistema linfático por donde viajan las células cancerígenas y podrían migrar a otro lado. El ultrasonido lo que hace es calentar el tejido con alto contenido de colágeno, como son los tendones, ligamentos, cápsulas, fascia y huesos. Dentro de esto es obvio que tiene muy poca evidencia hoy en día, la evidencia que tenía hace muchos años, pero aún funciona súper bien para las consolidaciones óseas en adultos. Ya lo que vamos a manejar van a ser que a mayor frecuencia, menor penetración, por lo cual tenemos un ultrasonido que es superficial y uno que es profundo. Normalmente el profundo no penetra más allá de 3 a 4 centímetros y va a depender de la velocidad, de la densidad del medio, la velocidad de propagación que pueda tener. Tenemos dos formas de aplicarlo, el continuo y el pulsátil. El pulsátil va a generar esta vibración en este material piezoeléctrico que está en el cabezal y esto va a generar que se genere un efecto relajante porque hay un efecto mecánico que va a buscar cómo romper las adherencias. Normalmente, para que sea un poquito más claro, es como que se prende la energía y se apaga la energía durante los pulsos que se aplique durante el tiempo determinado. Y el continuo es entregar este calor a baja intensidad, pero es totalmente, si usted lo puso a 10 minutos, los 10 minutos va a ser la misma energía. En cambio, en el pulsátil va variando con tiempos de descanso. Al ser el continuo, valga la redundancia, continuo en el tiempo de aplicación, vamos a tener un efecto térmico y mecánico y va a estar dosificado por la OMS que no puede superar los 3-4 centímetros cuadrados, en el cual no nos deberíamos quedar estáticos. Yo nunca he visto a nadie quemarse, pero podría generar una quemadura. Y en el caso del pulsátil solo genera el efecto mecánico que es la compresión y la rarefacción celular, lo que va a romper adherencias. Va a tener el efecto terapéutico que son estos micromasajes de alta frecuencia y pequeña amplitud que generan aumento de la temperatura y mayor actividad de los procesos metabólicos y de reparación y aumento del calor local. Contraindicaciones, precauciones, inflamaciones agudas, fracturas, implantes y obviamente también como contraindicación están las placas epifisiarias. No se usan en niños en placa, eso es una contraindicación absoluta. En tumores tampoco se ocupa, en embarazos, en tejido del sistema nervioso central, en las placas epifisiarias, porque lo que van a hacer es que se osifique esa placa y entonces la persona no puede crecer más, va a quedar más limitado en su altura. Componentes plásticos, marcapasos, tromboflebitis, ojos y órganos reproductores. Crioterapia, la aplicación. Se cayó Pamela. Vamos a esperarla un poquito, chiquillos. Volvió. Ya, ahora necesito que me digan qué fue lo último que vieron. Dijiste crioterapia y se cayó. Ah, ya, no fue tanto, ya. No, fue rápido. Yo dije, llevo media hora hablando y no hay nadie. Excelente servicio. No, no, tranquila, te hubiese avisado, pero no, fue rápido. Ya. Dice, ya, crioterapia y pum. Hoy este internet, yo creo que es la lluvia. La lluvia me tiene ahí, me está aportillando. Ya.
Entonces, lo vamos a ocupar en lesión aguda porque va a generar una vasoconstricción y esto va a disminuir la llegada de sustancias proinflamatorias y va a reducir como, no hinchazón, sino que el aumento del volumen en la zona. Va a aliviar el dolor porque el frío va a controlar el dolor disminuyendo los espasmos musculares relacionados con la lesión. Y su uso es post lesiones, inicialmente aplicándolo en el daño tisular. Normalmente lo vamos a ocupar en esguinces, en golpes, en contusiones, en tendinopatías agudas, en postoperatorio, dependiendo de los postoperatorios, y recuperando en recuperación deportiva. Tenemos los Colpack, los masajes con hielo, los baños de inversión. El refrigerante tiene más un tema más propioceptivo que tanto de vasoconstricción. Los baños de inversión son para recuperar a nivel muscular y los gel son para disminuir y generar esta vasoconstricción. En general, la crioterapia lo vamos a usar como una inicial, pero también podríamos generar un juego con el calor y el frío buscando que se genere una especie de bombeo, si es que hay aumento de volumen en alguna zona, generando quizás 10 minutos de calor, de frío, 10 de calor y 10 de frío para volver. Vasodilatar, vasodilatar y volver a vasocontraer. Funciona bastante bien también en pacientes crónicos. Precauciones importantes, uso directo de hielo especialmente puede producir quemaduras, nunca directo, siempre envuelto. El tiempo, recuerden que pasado los 10 minutos puede generar una vasodilatación refleja, entonces si usted lo que quiere generar es una vasoconstricción, ya perdió todo el efecto que buscaba. Y alteraciones de la sensibilidad, diabéticos y personas con alteración cognitiva. Hay que tener ojo con la forma en que están aplicando. Contraindicaciones, enfermedades de Raynaud, ya problemas circulatorios graves, urticaria al frío y heridas abiertas. Las ondas de choque nacen con un efecto analgésico y de reparación porque aumentan el metabolismo en la zona, generando un aumento en la microcirculación y generando un aumento en la reparación de la lesión y disminuyendo las calcificaciones. Nace a partir de los años 90, es una onda mecánica que trabaja con presiones mayores y menores, generando un fenómeno de cavitación en la zona, liberando burbujas. El tratamiento no es invasivo, acelera los tiempos de recuperación hasta en un 60% según algunos estudios. Son ondas mecánicas similares a las del ultrasonido, pero con una frecuencia y densidad de energía más alta de impacto directo sobre la zona dañada. Están indicadas para lesiones tendinosas y buscan tratar inflamaciones crónicas. Funcionan también súper bien para lo que son las fascitis plantares. Y busca lograr la regeneración de los tejidos, porque va a estimular la regeneración, generando un proceso de reinflamación para que se vuelva a generar la reparación y las fases de reparación en los tejidos. Normalmente es una duración aproximada de 10 minutos de tratamiento y no se hacen todas las sesiones, sino que se hacen sesiones por medio y se pueden hacer de 5 a 10 sesiones dependiendo la molestia que tenga su paciente. Carece de efectos secundarios y permite que el paciente, después de ser aplicado, desarrolle sus actividades de la vida diaria sin ningún problema. ¿Dónde no usarla? Obviamente en prótesis, porque literal es un golpeteo en la zona, en marcapasos, en embarazos, en tumores, en placas epifisiarias, porque podríamos generar una fractura, y obviamente en patologías hepáticas. Tenemos que tener en cuenta que a nivel de la electroterapia, vamos a abarcar muchas técnicas de terapia físicas que no son inocuas y por lo cual pueden ser aplicadas de forma insuficiente y no se consigue una respuesta terapéutica que se busca y lo cual implica que puede haber pérdida de tiempo, engaño al paciente y recursos económicos. Cuando hablamos del TENS o de la electroestimulación nerviosa transcutánea, vamos a hablar de una electroterapia de baja frecuencia que lo que busca es despolarizar los nervios sensitivos periféricos para provocar fundamentalmente disminución del dolor o excitación motora. Vamos a generar control del dolor, manejo de la inflamación, inhibición muscular, fortalecimiento, trabajo en el dolor del miembro fantasma, lesiones por compresión o lesiones de plexo. Normalmente tenemos dos modalidades, TENS y NMS.
En general va a ser el TENS para el manejo del dolor, el NMS para el fortalecimiento muscular. Las intensidades van a variar de equipo en equipo, pero normalmente llegan en TENS hasta 50 mA y en NMS de 80 a 100. La duración te dice que pueden ser 15, 20 o 30, pero obviamente hay que tener criterio. Yo siento que la electroterapia es una ayuda. No puede ser que si su sesión de kinesiología dura 40 minutos, usted aplicó 30 minutos de TENS buscando alivio del dolor, sabiendo que si lo hubiera movido el paciente igual hubiera modulado el dolor. Los lugares de estimulación van a ser en el TENS las fibras nerviosas y en el NMS las fibras motoras. Todos los electrodos son pequeñitos, son igual, hay de distintos tamaños y van a variar dependiendo de lo que usted quiera trabajar y la zona en la que quiere trabajar. Las frecuencias van de 1 a 100 o hasta 150 Hz y o en NMS de 10 a 100 Hz, dependiendo obviamente el equipo. Y los niveles en general va a depender de qué tipo de corriente va a ocupar. Algunas necesitan superar las respuestas motoras, en otras no. Y la modulación va, ¿qué es lo que vamos a poder, qué parámetros ingresamos? Frecuencia, ancho de pulso, amplitud, tiempo. Dentro de los ajustes tenemos la intensidad, frecuencias en Hz, duración de pulso en milisegundos y tiempo en minutos. A mayor frecuencia, mejor tolerancia y menos dolor. A menor frecuencia es mal tolerado y es más doloroso. Algunos parámetros para que después los puedan revisar. Obviamente esto cambia, chiquillos, dependiendo del modelo del TENS que se vaya a ocupar. Pero normalmente en el convencional lo que vamos a trabajar es dolor agudos, de preferencia, y la intensidad no debería ser desagradable, no deberíamos ver una contracción muscular como tal. Pero en BURS vamos a trabajar a nivel de dolor crónico y vamos a trabajar con contracciones musculares. En los de alta frecuencia vamos a trabajar con teoría de la puerta de entrada y en los de baja frecuencia, como un BURS, vamos a trabajar con la liberación de endorfinas para dolores más crónicos que duran el tiempo. Esa es la gran diferencia cuando escogen un convencional o un BURS, es cuánto va a durar el efecto de sensación de agrado que ya no haya dolor. Los efectos: analgesia, estimulación muscular, reducción del edema. La reducción del edema no es que se haga un drenaje como tal, sino que donde se produce una contracción, esta contracción va a generar que al apretarse los músculos genere un vaciaje del sistema linfático y por eso se asocia con una reducción del edema. Aceleración de la reinervación, estimulación del metabolismo, flujo sanguíneo y resistencia, fortalecimiento o relajación. Precauciones: alteraciones de la sensibilidad, áreas cercanas a las glándulas endocrinas y obviamente embarazos. Contraindicaciones: endoprótesis, osteosíntesis, marcapasos, embarazos, problemas oncológicos, problemas cardíacos y tromboflebitis. Vamos terminando. Educación al paciente. Es muy importante y es parte de la labor de ustedes educar desde el día 1. Normalmente vamos a atender pacientes crónicos y los pacientes crónicos necesitan y quieren entender cosas. ¿Qué es lo que va a querer mi paciente? Primero que hablemos desde la verdad y entregando toda la información clara y precisa al paciente. ¿Quiere saber si va a mejorar a nivel funcional o va a recuperar su independencia o va a volver al trabajo? Muchas lesiones, quizás a nivel de tendinopatías que hayan generado desgarros, como quizás en el supraespinoso, no necesariamente van a poder volver al trabajo que hacían previo, porque podrían generar una relesión de lo que ya se había reparado. También nuestro paciente necesita que tenga un diagnóstico preciso. Hoy en día el médico no explica más allá de explicarle, decir, no, usted tiene una tendinopatía. Y el paciente se quedó con esa información y no entendió por qué se produjo, si fue culpa de él, fue algo que le hicieron, era lo que le tenía que pasar. Necesita que le expliquemos claro y para eso nosotros tenemos que también modificar el lenguaje. De repente el lenguaje un poquito más bajo o con ejemplos más burdos, o con otros pacientes quizás necesitas ocupar un lenguaje más técnico porque ya tiene un poco más de conocimiento o busca aumentar ese conocimiento. Van a querer generar una escucha desde la legitimización de sus sentimientos. Tienen que entender de que o ha ido muchos médicos que le han dicho que se está quejando del alarco, la familia le puede estar diciendo lo mismo y que venga usted y deslegitimice su dolor o su historia también va a afectar en cómo va a ser la relación de usted como terapeuta. Que necesitan generar un cambio de actitud positivo. Tal como con los niños hacemos refuerzo positivo, entregando stickers, generando voz más aguda, chocando los 5, haciendo algún gesto. En el adulto no los hacemos tal cual, pero igual vamos a hacer cambio de actitud positivo.
mostrándole al paciente que quizás cuando llegó no podía tener ese rango de movimiento y hoy en día lo tiene y no se había dado cuenta. Y para eso nos va a servir que usted reevalúe sesión a sesión o reevalúe cada ciertas sesiones. También van a servir para generar un cambio de actitud positivo en las encuestas o las medidas de resultado. En el caso de hombro, quizás un DASH. En el caso de extremidad inferior, alguna encuesta específica a nivel de movilidad lumbar. Eso también les va a generar un cambio positivo. El simple hecho de aplicar kinesiofobia, el de Tampa, también va a generar un input positivo en su paciente porque va a decir, ya, mira, yo cuando lo hice a la evaluación inicial tenía un puntaje de tanto y tenía mucho miedo a moverme y hoy en día logro hacer las cosas en mi casa sin tener miedo. Y va a necesitar adquirir conocimiento que le sirva. No el chico de TikTok o de Instagram o de YouTube que esté haciendo ejercicios que no le duele nada y que el paciente quiere copiar y no los puede realizar. Necesita información que le sirva, cuándo aplicar frío, cuándo aplicar calor, cuándo hacer quizás una elongación, cuándo hacer qué movimiento, cosas que estén acorde a él. Las guías clínicas son guías, pero no son la misma información para todos los pacientes porque no les va a resultar el tratamiento. Esto no es paracetamol. Nuestro objetivo siempre va a ser cambiar la percepción de la lesión. Tenemos que tener en cuenta que el dolor siempre va a ser una alarma de protección, que nosotros lo hayamos querido silenciar y que hoy en día tenga una respuesta exacerbada, es culpa de que nosotros quisimos ignorarlo como pacientes. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cambiar el foco de la percepción del dolor, dejar ver que la lesión está en un proceso inicial que se va a adaptar y la vamos a llevar para lograr recuperarla. Pero para esto necesitamos clave una educación efectiva que esté centrada en el paciente. Tenemos que enseñarle al paciente lo que podría decirse en un concepto más coloquial como un dolor bueno y un dolor malo, ¿ya? ¿Cuándo va a haber un dolor que quizás esté asociado a una reparación o quizás hay un dolor que está asociado con un mal gesto que estoy haciendo? Educar al paciente no solamente con conversaciones, sino que también visualmente. Cuando ustedes corrigen frente al espejo un input receptivo, están educando al paciente de cómo debería realizarlo. Pero eso también puede estar desde la mano de charlas, de trípticos, de información que él pueda seguir contando en su día a día y las pueda volver a ver. Reducir la ansiedad y aumentar la adherencia al tratamiento también va a depender de cómo usted educó a su paciente y cuánto es la confianza que le está entregando. Y tener en cuenta que la mejoría no siempre va a ser lineal. En el caso del dolor vamos a tener episodios de una montaña rusa, vamos a ir súper bien sin dolor, sin nada. El paciente está tratando de retomar su vida normal y andaba súper bien y de repente un día tuvo un mal día, se peleó en la casa o lo retaron o tuvo un accidente o lo que haya sido y volvió pésimo. Y el dolor se exacerbó. Vamos a gestionar las expectativas. Recuerden, nuestros objetivos son en conjunto. ¿Para qué lo quiere el paciente recuperarse? ¿Y cuál es nuestro objetivo como terapeuta? Pero también tenemos que tener claras las expectativas, chiquillos. No todas las sesiones se van a, no toda la rehabilitación se va a lograr hacer en 10 sesiones. Van a haber algunas que los tiempos de reparación son más largos y vamos a terminar las 10 sesiones y a nosotros nos faltó tiempo. Y nuevamente, alfabetización en salud, pero de cosas que a él le sirvan. La educación en salud que a él sea tingente para poder ayudarlo, no información que no le va a servir o que no tiene relación con su patología. Vamos a modificar la actividad, no suspendan actividades, no hagan reposo relativo, manejen volumen, manejen intensidades, bajen cargas, pero no los dejen sin hacer nada, especialmente a los deportistas, porque eso es un factor psicológico que les puede afectar en toda su terapia con el deportista y puede tener una mala evolución. Vamos a reeducar gesto motor, sí, vino por un supraespinoso, pero para mover el hombro en ese tiempo que estuvo mucho dolor, la cintura escapular también se vio afectada, entonces tengo que reeducar el gesto motor, tengo que tratar de buscar la realineación, por decirlo de una manera, porque nadie es lineal, de mi paciente para que se vuelva a mover normal, que tenga un buen control postural, que le debo trabajar la ergonomía porque esta persona tiene que volver a trabajar el día de mañana. No me puedo quedar quedándome solo en el manejo del dolor porque él va a volver con los patrones aprendidos producto del dolor y se va a volver a lesionar y lo voy a volver a ver.
El entrenamiento cognitivo dual es cuando estamos haciendo dos actividades al mismo tiempo. Estoy trabajando quizás equilibrio y estoy lanzando balón, estoy pidiéndole información que me vaya cantando, me vaya hablando, me vaya multiplicando las tablas si es lo que quiero, pero necesito que su mente haga dos cosas a la vez para que no solamente se enfoque en la lesión. Y obviamente explicar el uso de las órtesis, cuándo usarlas, hasta cuándo las vamos a usar, el por qué, la típica del tape, me va a poner tape porque eso me va a ayudar. No, el tape le va a entregar una herramienta propioceptiva de seguridad, pero más allá de eso no va a ser lo que lo va a recuperar. Y eso, chiquillos, ¿alguna duda? No, ninguna duda. Quedó todo claro. Yo les voy a hacer llegar con Roberto las diapos para que tengan el resto de la información. Ya, Aprovechen de preguntar. Chiquillos van a tener examen y después van a decir, va a ser como, uy, debía haber preguntado y no preguntar. aprovechen, chiquillos. Aprovechen que tengo a los pobres preclínicos sentados al otro lado. ¿O si los pequeños tienen alguna duda? No, están en la otra, es que si no se iban a poner a Ah, conversar y me iban a distraer demasiado. Así que están en la ya. otra sala. Bueno, si no hay dudas, Pame, nuevamente, ahí la mica desmutó el Yo micrófono. tengo una duda, Dale, Micaela. como el trabajo isométrico, concéntrico, eso, como que primero se parte con isométrico, luego ¿cómo es como la evolución? Eso. Dale la vuelta a la pregunta, Micaela. Sí, ¿con qué vas a partir tú inicialmente pos una lesión? ¿Vas a partir haciendo el movimiento completo o vas a partir solo con la contracción muscular? Solo con la contracción muscular. Entonces, ¿con qué deberías partir? Isométrico. ¿Listo? Y de ahí tú vas Mm, evolucionando, vas a ir viendo si lo que quieres es cargar el músculo con una velocidad más lenta, quieres generar solo la contracción, vas a trabajar en cadena cinética abierta o cerrada. Pero siempre va a depender de tu evaluación, va a depender de cómo se veía afectado su movimiento. ¿A cuántos no les pasó en internado que el paciente les decía, no, hija, si yo hace muchos años que no me puedo rascar detrás de la espalda o detrás de la cabeza? Y ustedes están mm, viendo el movimiento y la señora hizo todo el movimiento. Y uno dice, pero ¿cómo si usted no se podía mover? ¿Ya? Porque tiene un componente cognitivo. Cuando la persona no está al 100% clara con lo que te está verbalizando y lo que está gesticulando, van a tener pacientes que se van a mover normal. Pero cuando se vuelve consciente, pidieron el movimiento y la persona no llega. Entonces, toda tu mm, dosificación va a estar centrada en tu paciente. Y por eso es tan importante que ustedes se eduquen desde el día uno. Porque lo que más se mm, van a pillar es con la gente que no se quiere mover porque tiene miedo a moverse, porque piensa que se va a volver a lesionar, que se va a volver a tener que gastar más plata en médico y en remedio. mm. Sí, sin ir más Ya. lejos, el tema de la kinesofobia es tremendamente importante y más hoy en día porque está todavía en la gente que si hay una lesión hay que parar. Y les voy a dar un ejemplo. Yo me fracturé el brazo hace, bueno, mediados de marzo, por ahí. Y por ejemplo, yo estuve con cabestrillos 2 semanas y de ahí a mover una fractura de cúpula radial. ¿Por qué? Porque el desgaste que se podría generar por acortamientos musculares, por pérdida de fuerza, etcétera, iba a ser mayor que lo que yo corría el riesgo en el fondo, por estar moviendo. Obviamente no podía hacer fuerza, obviamente me tenía que hacer radiografía semana por medio prácticamente para ver que no se había desplazar o algo por el estilo, y con eso, listo. Y yo empecé a mover a mediados de abril, ya empecé, tuve 2 semanas de licencia y ahí ya empecé a mover, trabajar como si prácticamente no pasara nada. Obviamente todavía no puedo volver a hacer actividad física con los brazos, no puedo hacer mucha fuerza del todo, pero por ejemplo yo estoy manejando sin problemas y tuve una fractura de cúpula radial. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque al final el movimiento, o sea, como la restricción de movimiento, siempre va a ser de acuerdo al objetivo que yo tenga y nada más. Y lo mismo pasa en este caso con el tipo de fuerza que vamos a trabajar. Siempre va a ser de acuerdo al objetivo. El isométrico manda al principio casi siempre
pero el excéntrico y el concéntrico va a depender de qué es lo que yo quiero hacer. En una tendinopatía probablemente me voy a dedicar más con un excéntrico porque me ayuda también a ir flexibilizando, elongando la musculatura. Si yo quiero ganar fuerza, lo más probable es que en una primera instancia va a ser concéntrico, que es más seguro, y a medida que yo vaya evolucionando, puedo agregarle todo lo que es movimientos balísticos, y además también trabajo de fuerza excéntrica, que obviamente recluta mayor cantidad de fibras musculares. Entonces, todo esto va a ser de acuerdo a cuál va a ser mi objetivo. Pensemos en qué objetivo tenemos y a partir de ese objetivo es que qué es lo que vamos a hacer. Eso. Ya, así que Pame, nuevamente muchas gracias, chiquillos, a descansar un ratito, que tenemos el otro taller a las 12:30. Era, si no me equivoco, eh, 12:30, sí, 12:30. Ya le mandé el correo con todo. Así que nuevamente, Pamela, muchas gracias y nos vemos. Yo ahora dejo de grabar. De nada.